en las ciarnichas de la historia antigua. La que te cosmica de la reina Jezabel. Surge como una declaración en rotanda del poder inexorable de la justicia divina. Su nombre entrelazado para siempre can idolatra. Corrupción y rebelión desenfrenada. Serve como una dura advertencia acara generación. Atreviéndose a desafiar las leyes eternas de Dios. Entra en un mundo dan la ambición humana choca con decreto sagrado. Un reino dan la arrogancia del poder. Invita una ira que en modo puede soportar. Mientras convergen las fuerzas de la retribución divina, la tergicha saga de Jezabel se desarrolla con intensidad implacable. Cada momento de su historia es un testimonio del colapso inevitable de aquellos que abandonan la verdad y la fe en busca de la gloria transitoria. Para presentar una narrativa dan el orgullo se encuentra akan el castigo contra el orden eterno. Reverbera con el poder del juicio de Dios. Deja que esta historia encienda tu espíritu y provoca una profunda reflexión. Sin transgresiones por astucia, que pueda escapar la implacable fuerza de la justicia divina. En la antigua ciudad de Jezreel, un lugar impregnado de historia y destino divino. El fet dicho de Alec cuando la reina Jezabel encontró su muerte definitiva. Enas de alas fuerzas de la justicia divina convergirán con las ambiciones de los hombres mortales, marcando un punto de inflexión irreversible en la saga de idolatra y decadencia moral. Durante innumerables generaciones, su nombre ha sido grabado en los anales de la historia, como sinónimo de manipulación. Corrupción y el seductor atractivo de la adoración de Baal, una perversión que lleva a muchos de los israelitas por mal camino de justicia. Cada piedra en Jezreel pericaja sersecho de la inminente perdición. Mientras las nubes oscuras serán en sobre simbolizando el juicio ineludible que estaba a punto de ser pronunciado. En los susurros del viento y a los murmuros de la multitud reunida, casi se pada escuchar el decreto solemne de la retribución divina. Lamando a todos los que han perdido el camino. La vida el reinado de Jezabel trascendi los confines de la existencia moral, transformándola en un emblema atemporal de la rebelión arrepentida. Contra el orden divino a lo largo de los años, su legado se convierte en una dura advertencia, un recordatorio de que la seducción del poder a través de la idolatra y el desafío de la ley sagrada, conduce solo a una catástrofe. Escrituras antiguas incluido el referenciado libro de Revelación, relatan cómo figuras que se asemejan a su espíritu sedujeron a los creyentes a la inmoralidad y a las prácticas calaveras, asegurándose de que su nombre servirá para siempre como una advertencia para las generaciones futuras. Su historia transmitida de generación en generación alrededor de fogatas parpadeantes y en los salones sagrados de oración a los fieles a mantenerse alijados del camino traicionero que una vez pis. Deja que estas palabras son un recordatorio cada acto de desafío contra Dios. Leva un casto inevitable. En el choras en del infame legado de Jezabel, es el acto brutal cometido contra Nabot. Un hamba humilde cuya lealtad a su herencia ancestral contrastaban la codicia desenfrenada que impregnaba la corte real. Cuando el rey acap codicia bela via de Nabot, nomor era un mau deseo de tierra, sino una encarnación de una ambición crapta ms profunda, que buscaba socavar el orden natural ordenado por Dios. Jezabel vio esto como una excelente oportunidad para promover sus planes nefastos. Kan milicia calculada. Or cuestión complot para acusar falsamente Nabot de blasfemia. Contra Dios y la corona. El juicio subsiguiente fue nada menos que una parodia. Una farsa en la que la verdad fue sacrificada en el altar de la manipulación y la bancarrota moral. Cuando Nabot fue condenado y ejecutado, sus desesperados gritos de justicia fueron silenciados por el clamor de los intoxicados por el poder, y su viaya fue confiscada como premio en una transacción cripta. Hasta acto atroz encendí las llamas del juicio divino.
poniendo en marcha una secuencia de eventos que alterarán para siempre el destino de Israel. La memoria de Nabot perdura como un faro de la santidad de la justicia, ya una advertencia contra el abuso de autoridad. Antes de que la oscuridad completa del reinado de Jezabel pudiera engulir el profeta él hace emergir como un faro luminoso de la verdad, declarando una advertencia solemne a los que se atrevieron a desafiar la ley inmutable de Dios. Con convicción inquebrantable y claridad penetrante, él has pronunciado traición. Una traición tanto de la justicia como del pacto sagrado. Nomor quedara impun. Sus palabras tronaron por toda la tierra, por decir que la sombra del juicio divino pronto envolver a la casa de Jezabel. Aunque el cumplimiento de esta profecía pada aparecer retrasado por las fragilidades de la ambición humana, cada alma en Israel sinti el peso de esta promesa, sabiendo que la balanza de la justicia eventualmente equilibrar a estas declarations proféticas sirven nomor solo como una advertencia, sino también como una invitación al arrepentimiento, un llamado a realinearse con las verdades eternas de Dios. En un sorprendente cambio de destino Elisha, el devoto sucesor de Elas, unido ya como el nuevo rey de Israel, anunciando el amanecer de una decisiva purga contra las fuerzas de la corrupción. El ascenso de Jehu MSQ un maro cambio en el liderazgo. La manifestación misma de la voluntad divina. Una fuerza implacable, decidida a extirpar la influencia maligna del linaje de Acab. Su acto inaugural fue tan erpido como despiadado. Sin dudarlo derrib al rey Joram, arrojando su cuerpo sin vida en el mismo viaído, que ha presenciado el derramamiento de sangre un potente embolo de retribución que resonó en toda la tierra. Esta dramática agitación marca el inminente fin de una era, impregnada de idolatra y corrupción. Los fieles se regocijaron cuando la mano tan esperada de la justicia divina su obra está purgando a la nación de sus males profundamente arraigadas. Cada victoria de Jehu fue untuk declarar en kuning en pecado. Por mai atrincherado que estuviera, para escapar al inevitable ajuste de cuentas de Dios. Mientras la inexorable marea de la justicia cerca, Jezabel incluso ante la aniquilación inminente. Seneca acobardars. Envuelta en los vestigios de su poder una vez poderoso, eligi enfrentar su destino. Con una arrogancia desafiante que rayaba en la arrogancia. En lugar de retirarse a las sombras, se posiciona audazmente en una ventana elevada. Sus ojos se clavaron en las fuerzas que se acercaban. Su voz entrelazada con desafío desde oso. Sus palabras burronas richas en amarga airena, desafiaron el mismo cimiento de la rebelión, que ahora buscaba desmantelar su reinado. Sin embargo, hasta audaz acto de desafío fue el clavo final en su atade. Un testimonio del hecho de que incluso el espíritu es obstinado. Nomor puede escapar al decreto del juicio divino. En ese momento de descarada insolencia, el peso de la profecía presión sobre ella, selando su trágico destino. Los hechos de su desafío sirven como un recordatorio perpetuo que ninguna santidad de orgullo mundano puede resistir el poder modo de Dios. El cielo max de esta saga implacable, en un cataclismo de violencia y desesperación. En un momento que por todos los restos de misericordia, Jezabel fue arrojada sin ceremonias desde la ventana. Su descenso fue una forga de chaos, una puntuación brutal final de su reinado histérico. Mientras su cuerpo se hizo aques por el impacto, esparciendo restos de su antigua gloria en los anales de la infamia. Pero forces agentes de la maldición divina descendieron sobre sus restos, devorando cada rastro de la reina, que una vez había ordenado tal miedo y referencia, incluso cuando estar Jehu orden que sus restos fueran concedidos un entierro real. Los esfuerzos nomor produjeron MSQ fragmentos desarticulados, una calavera esparcida menos ya país. Cada uno un duro testimonio de la destrucción de su legado.
Ast final que testifico nomor solo cumplir las terribles palabras de elas. Sino que también qued grabado en los corazones de todos. Contra Dios solo trae ruina y desesperación. Cada estremecimiento de la tierra dio testimonio de la naturaleza inexorable de la justicia divina. En sus momentos finales, el hecho de su cada razón en todo el reino. Mientras los gritos angustiosos de los oprimidos atestiguaban la justicia divina. La trágica historia de Jezabel trasciende los confines de la historia, ofreciendo una lección que sigue siendo tan potente como en la antigua edad. Su implacable búsqueda del poder a través de la idolatra y la corrupción finalmente condujo a un final marcado por una crueldad inimaginable, y una retribución divina. Esta narrativa implora a todas las almas que reconozcan el encanto del poder sin integridad. Es un camino traicionero, un viaje destinado a la ruina inevitable y a la desesperación. Reflexionamos profundamente sobre este legado mientras los instrumentos de justicia pueden en medio del fango de la decadencia moral estén siempre presentes, listos para restablecer el equilibrio cuando las transgresiones van en espiral MSL de la redención. La cara de Jezabel se erige como una amonestación eterna. Una promesa solemne de que la ley de Dios es inflexible, ya que cada acto de rebelión contra el orden divino cobra un precio doloroso. Mientras rastreamos los hechos de esta antigua catástrofe, descubrimos que las lecciones incrustadas en su destino se extienden mucho más del pasado lejano. Cada compromiso de humildad o entrega a ambiciones fugaces. Se campelkan la fuerza implacable del cálculo divino. En el mundo de hoy dan la seducción del poder y la ganancia material a menudo nos llega a nuestros deberes espirituales. La historia de Jezabel serve como un faro inquebrantable, instándonos a elegir el camino de la justicia sobre las peligrosas promesas de corrupción y autoengrandecimiento. Deja que has legado nos inspira a permanecer vigilantes, porque las verdades atemporales de Dios nomor en limitadas sino que viven como un llamado de atención a cada generación. En las tranquilas secuelas de estos tumultuosos eventos, estamos llamados a estudiar nuestras propias vidas con un corazón en perspicaz. El legado de Jezabel nomor es simplemente un relato de antiguas transgresiones. Es un faro duradero instándonos a abrazar la humildad, la integridad y un compromiso inquebrantable con la fe. Mientras reflexionamos sobre la gravedad y la fuerza monumental de la justicia divina, preguntémonos, ¿estamos viviendo en armonía con los principios eternos de la justicia? ¿O hemos permitido que el encanto fugaz del poder y la corrupción nos desvíe? Que nuestras almas encuentren consuelo en la sabiduría de Dios y en la promesa de la redención. Unmonos a la oración ferviente. Se ortodopoderoso, denos la fuerza para evitar las trampas de la idolatra y la corrupción, y denos poder para caminar por el camino de la justicia y la verdad. Que tu gracia ilimitada nos sostenga, y tu gua divina, ilumin nuestro viaje lejos del orgullo y la inmoralidad. En estos tiempos difíciles, las lecciones de las antiguas transgresiones son relevantes de Dios. Nos llama a elevarnos por encima de los suelos transitorios de las tentaciones y a construir una vida basada en una fe inquebrantable y una integridad resuelta. Cada corazón debe abrirse al amado del clavo en de la justicia. Cada alma debe buscar el santuario de la sabiduría divina. Nos encontramos en una encrucijada dan nuestras elecciones resuenan en la elijamos el camino iluminado por la verdad y la justicia. Ya permitamos que nuestras vidas reflejen la luz del amor y la agua de Dios. La historia de Jezabel nomor termina con su brutal muerte. Sigue viva como una lección atemporal para todas las edades. Hoy mientras la sociedad moderna lucha contra sus propios desafíos de corrupción, manipulación y decadencia moral, esta antigua narrativa brilla una luz penetrante sobre las consecuencias de renunciar a las leyes eternas de Dios. Encadaring en de nuestro mundo atribulado, los hechos de la justicia divina resuenan.
Un llamado a la rendición de cuentas. Ya un recordatorio de que la búsqueda del poder sin integridad leva solo a la desolación. Las lecciones incrustadas en esta historia desgarradora nos instan a examinar nuestras acciones para mantenernos firmes frente a la tentación y a defender la causa de la justicia y a la verdad de nuestras comunidades. Que el legado de Jezabel nos inspira a construir un futuro dan prevalezcan la fe y la justicia sobre el encanto transitorio de la ambición mundana. Mientras nos enfrentamos a las complejidades de la vida moderna, que esta historia nos sirva tanto una advertencia como un llamado a elevar nuestros espíritus a buscar la sabiduría divina, y a abrazar una vida anclada en humildad y fe. Juntos como una comunidad de creyentes, comprometémonos a defender estos valores atemporales, asegurando que el espíritu de la justicia divina siga guiándonos hacia un futuro más justo y compasivo. Que las lecciones de Jezabel y el poder implacable de la retribución de Dios permanezcan grabadas en nuestros corazones, impulsándonos a actuar con convicción y a permanecer inquebrantablemente en la luz de la verdad y la fe. Si esta historia resonkan, compartus pensamientos en los comentarios a nomor olvides dar migas. Yesas kerbeti para explorations más profundas de la historia. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.